el otro día a los pastores que es una palabra que Dios me ha hablado ya hace un tiempo para compartir en diferentes iglesias pentecostales. De hecho, esta tarde lo volveré a compartir. Y el domingo pasado lo he compartido en otra iglesia pentecostal y hace 4 en la mía, evidentemente. Yo te invito a que abras tu Biblia en Romanos capítulo 8. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 8. Y leo. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hasta aquí la palabra de Señor. Voy a hacerles 2 preguntas en esta mañana. La primera pregunta que me hago es: ¿estamos condenados los creyentes a pasar toda la vida frustrados por las derrotas que tenemos a causa del pecado que mora en nosotros? ¿Estamos condenados como cristianos a vivir siempre en derrota por el pecado que mora en nosotros? Primera pregunta. Segunda pregunta que me hago es: ¿será que no hay un poder a nuestra disposición para lograr la victoria? Queridos, estas 2 preguntas que les hago hoy son las mismas preguntas que se hacía el apóstol Pablo en el capítulo anterior. Si ustedes van al final de Romanos capítulo 7, yo no sé si se acuerdan un poquito de esto, pero en el final del capítulo 7, el apóstol Pablo nos habla de que en nuestro interior hay un campo de batalla. Y que la ley del pecado parece ser que es más fuerte en nuestro interior que la ley de Dios. Parece ser que la ley del pecado es la que domina, la que nos esclaviza. Y el asunto es que a mí en el capítulo 7 Pablo me deja con una sensación de derrota, una sensación de angustia. Fíjate. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley, esto es el apóstol Pablo, contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo cuando leo eso digo, pero vamos a ver, si ustedes imagínense que Romanos acaba en este capítulo. Si Romanos hubiese acabado en el capítulo 7, perdón que les diga, pero miren, mellor collemos, cerramos a porta e marchamos. Si se acaba aí, es mejor hacer eso. Pero, ojo porque no se acaba ahí.
¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 8? Dígalo. Yo estoy un poco sordo, entonces tienen que hablar un poco alto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bien, entonces dice que ninguna condenación hay si estás En Cristo. en Cristo. ¿Estás en Cristo? Esa es la pregunta que me hago hoy. ¿Estás en Cristo? Dile al que tienes al lado, no hay condenación para tu vida. Queridos, a mí me hace descansar este versículo. Amén, sí, Señor. A mí me hace descansar. Me está hablando acerca de algo que Satanás usa contra mí. Es que tú eres pecador, es que en ti hay pecado, es que la ley del pecado habita en tu cuerpo mortal. Y de repente va y me dice, pero es que no hay ninguna condenación porque estás en Cristo. Si estás en Cristo no hay condenación. Y lo que se va a desarrollar a partir de aquí es una declaración de victoria a través de la obra del Espíritu Santo. Y Pablo la denomina la ley del Espíritu. Y es cierto, hay una ley del pecado, y de ella nos habla en el capítulo 7. Pero ahora nos dice que también es cierto que hay una ley del Espíritu. Y en esta tarde, en esta mañana, perdónenme si digo la tarde porque estoy más acostumbrado a las tardes, y en esta mañana quiero ver por qué como creyentes tenemos que vivir bajo la ley del Espíritu. Primero, porque es la única que puede librarnos de la ley del pecado. Ninguna condenación hay para el creyente, ninguna. El pecado hace un trabajo de dominio total. Quiere hacer un trabajo de dominio total en tu vida. Es encargado de producir en nosotros todo tipo de codicias. Y como es una ley que está en nuestros miembros, que pretende constituirse como nuestro dueño, que quiere hacernos pensar que nunca podremos salir de su dominio. Eso es lo que quiere hacer la ley del pecado. Pero la Biblia nos contrapone y nos dice que la verdad es otra. Que cuando alguien está en Cristo, al final va a ser Cristo y no el pecado el que va a triunfar en nuestras vidas. Y cuando nos dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿saben por qué es? Pues porque no hay ninguna condenación. Ninguna. ¿Cuántas veces te has sentido condenado? ¿Cuántas veces en tu interior, tú mismo, te has condenado? ¿Cuántas veces? Yo no sé ustedes, yo muchas veces me he condenado a mí mismo. Pero la palabra de Dios me dice, no, si estás en Cristo Jesús no hay condenación para tu vida. No hay condenación para tu vida. Esto solamente puede surgir de esa verdad de salvación con Jesucristo. Y ustedes, no sé si su pastora se lo ha dicho, pero si no se lo ha dicho su pastora, se lo digo yo ahora. Cuando alguien venga a predicar un tema doctrinal como el que hoy les voy a predicar, no se queden con un versículo solo. ¿Bien? Entonces, para ver que lo que dice la palabra de Dios es verdad, y lo que les voy a decir hoy es verdad, vamos a ver en la Escritura. El apóstol Juan, en capítulo 3, versículo 18, nos dice: el que cree no es condenado. Si tú sigues leyendo, llegas al capítulo 5 y nos dice que cuando creemos tenemos vida eterna y no hay condenación. Si tú te vas a 1 de Corintios, en el capítulo 6, la palabra de Dios nos dice que ha sido justificado, que ha sido lavado y que ha sido santificado. Entonces la obra del Espíritu Santo, sella totalmente al creyente, con su poder, con su presencia, de modo que la ley del pecado no pueda hacer mella en tu vida. De modo que puedas tener la seguridad auténtica de salvación por la eternidad. La garantía de la ley del Espíritu es porque hemos conocido a Cristo, solamente por eso. Pero además es una ley que nos libra de otra ley. La ley del Espíritu es una ley que nos libra de otra ley.
Pablo, cuando da su grito de angustia en el capítulo 7, dice: ¿quién me librará de mi cuerpo de muerte? Está dando por sentado de que necesita a alguien superior a él mismo, alguien superior a las leyes que lo combatían, para que pudiese librarle de semejante carga, de semejante esclavitud. Y esto es lo que está sucediendo ahora en el capítulo 8, como si se trata de una declaración de fe, como si se tratase de una declaración de victoria. Ahora lo que nos dice es que hay una ley superior a la del pecado, que se encarga de librar al apóstol de algo que parecía imposible que sucediese. Tenía que venir una ley muy distinta a todas las que había antes, que pusiera en libertad al hombre que estaba cautivo. ¿Cuántos de ustedes estaban cautivos antes? Yo estaba cautivo antes. Sí, sí. Mire, yo me convertí al Señor cuando yo tenía 11 años. Y me dirán, ¿pero con 11 años cautivo de qué? ¿Cautivo de qué? Pues queridos, la palabra de Dios nos dice que somos cautivos, que somos pecadores desde que nacemos. Y esa es la realidad. Entonces soy cautivo del pecado. Yo reconocí con 11 años que Dios me había hecho libre del pecado. Evidentemente he caído, sí, muchas veces. Muchas veces. Y si me preguntan, ¿y si es caído? Pues sí, también. Pues sí, también. Pero la palabra de Dios me dice que me hace libre. Que me hace libre, que me libera de esa ley del pecado. De esa ley del pecado. No estamos hablando de que nunca más vas a pecar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de esa ley del Espíritu que se sobrepone a la ley del pecado que habita en nosotros. Y aquí nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjate, el texto no te dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me librará. No dice eso. No dice eso. Dice: me ha librado, ya soy libre. Ya soy libre. Muchas veces pensamos que tenemos que llegar a la eternidad a morirnos para ser libres. A llegar a estar con el Señor y entonces ya soy libre. No. Lo que dice la palabra de Dios es que me ha librado ya. Me ha librado ya. Esa certeza de que ya soy libre. Cantábamos antes: porque soy libre. Porque soy libre. Yo, en esta canción en concreto que cantamos antes, la parte que más me gusta es cuando declaro: es que ya soy libre. Ya soy libre. Sí, Señor. A veces cantamos y no nos damos cuenta de lo que estamos cantando, pero queridos, hemos cantado: soy libre. La palabra de Dios te dice: eres libre, ya eres libre. No tienes que esperar a pasar de esta vida a otra para ser libre. A mí muchos me preguntan: Luis, ¿cuándo vas a descansar? Yo les digo: cierto que solamente voy a descansar el día que me metan en el cajón, porque hasta ahí no voy a poder descansar, pero libre. Hace muchos años que soy libre. Gracias a mi Dios. ¿Por qué el creyente debe de vivir bajo la ley del Espíritu? Porque es la única que puede doblegar el dominio de la carne. Dice el versículo 3: lo que era débil por la carne. Queridos, ¿cuántos son débiles por la carne? ¿Se atreven a contestar esa pregunta? ¿Cuántos son débiles por la carne? Amén. Yo soy más que débil. Pues lo que era débil por la carne. Cristo, fíjense, ¿qué es lo que hace nuestro Señor? ¿Qué es lo que hace Cristo Jesús? Cristo Jesús lo que hace es hacerse carne por nosotros. Hacerse carne como la que tengo yo, como la que tiene el que tiene al lado. Tócale al que tienes al lado, sin pasarte, pero tócale. Sí. Sobre todo si no es tu esposa o tu esposo. ¿Sí? Porque ya veo que aquí en esta iglesia hacen retiros de matrimonio y después, ¿cómo dice que salieron? Ay, muy gozoso. Me parece bien. Muy inspirado. Bueno, pues Cristo se hizo carne por nosotros. Y eso lo que quiere decir es que fue un hombre sujeto a nuestros mismos padecimientos. Cristo tomó nuestra misma naturaleza, igual que estoy yo. Él estaba rodeado de enfermedades, igual que estamos nosotros, igualito. Pero
solamente había una cosa que lo distinguía del que tienes al lado tuya. Solamente una cosa. ¿Saben cuál es esa cosa? ¿Alguien me puede decir qué era lo único que distinguía a Cristo del que tienes al lado? A ver, aquellos dos de allí atrás. ¿Puede ser su espíritu? Su espíritu. No. A ver, otra respuesta. A mí. A ver. Señor. ¿Eh? Señor. Que era el Señor. Evidentemente que era el Señor. Pero había algo que diferenciaba. A ver, tú. Que era bueno y no robaba y salvaba vidas. Por aí vai a cousa. Saben que a mí... Era... Exacto, pois tamén por aí vai a cousa. A mí me gusta mucho hablar en gallego, me tienen que perdonar. ¿Saben lo único que distinguía a Cristo del que tienes al lado? Es que no tenía pecado. Es lo único que distinguía a Cristo del que tenías al lado. Por el resto, hombre, yo no sé si era más gordo, más flaco, más guapo, más feo, más alto, más bajo, no tengo ni idea. Yo me imagino que sería como yo. Así, figurín, guapo. Pero lo que le distinguía es que no tenía pecado. Y la ley del Espíritu lo que ha tomado en cuenta es esa obra de Cristo, por esa naturaleza sin pecado. Y quiere convertir con esa naturaleza sin pecado de Cristo, quiere combatir en nosotros el dominio de la carne. Y solo así se va a poder cumplir con toda la justicia. La razón es porque no andamos ya según la carne, sino según el Espíritu. Pero además de eso, dice la palabra que los designios de la carne son enemigos de Dios. Y estoy hablándole de que es la ley del Espíritu es la única que puede doblegar el dominio de la carne. Bueno, pues le digo que los designios de la carne son enemigos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues aquí lo que se nos presenta es una razón, una poderosa razón para que la ley del Espíritu sea la que nos gobierne. La carne es enemiga de Dios, dice la palabra de Dios. La carne es enemiga de Dios. Y nos habla de ese tiempo en que todos éramos enemigos de Dios. ¿Sabes una cosa? Eras enemigo de Dios. Aunque no lo sepas, aunque no fueses consciente, eras enemigo de Dios. Y la palabra de Dios habla de ese periodo en que eras enemigo de Dios. Y dice que al conocer a Cristo, lo que hemos hecho es ser reconciliados con Él a través de su sacrificio en la cruz. Y yo sé que eso lo sabes. Soy consciente de que no te estoy diciendo nada nuevo. Pero sí que te voy a decir una cosa de parte de Dios en esta mañana. Recuérdalo todos los días. Cada minuto de tu vida recuerda eso. Que hemos sido reconciliados con Dios por medio del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque a veces parece que hemos sido reconciliados por Dios porque nos tocó en la lotería. Y no ha sido por eso, queridos. Hemos sido reconciliados por Dios porque Cristo tuvo que pagar un precio muy alto, es morir en la cruz del Calvario. Sí, Señor. Y dice la palabra de Dios que ahora ya no somos enemigos de Dios, sino que somos amigos de Dios por medio de la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz. Por eso yo te invito a que cada vez que dejes que la carne tome el control de tu vida, recuerdes que en ese mismo instante vuelves a ser enemigo de Dios. La carne nunca se va a sujetar a la ley de Dios ni a la ley del Espíritu. Y además nos dice la palabra de Dios que los designios de la carne no son buenos. Yo te voy a pedir que por un momento cierres tus ojos. No estoy terminando, pero por un momento cierra tus ojos. Te voy a pedir que hagas un ejercicio. Piensa en las cosas que le gustan a tu carne. Las que le gustan a tu carne. La pregunta
pregunta que te hago es, ¿choca con los designios? Mira, si yo me dejo guiar por lo que le gusta a mi carne, íbamos mal, seguramente no estaría aquí predicando, les aseguro eso. Porque lo que agrada a la carne siempre choca con los designios de Dios. Y eso es una realidad. La carne va a querer llevarte por una dirección que es la de tu propia satisfacción. Y yo cada vez que pienso cómo mi carne trabaja en la relación con mi Dios, tengo que pedirle mucho perdón a Dios. Mucho. ¿Por qué el creyente debe de vivir bajo la ley del Espíritu? Pues debe de hacerlo porque es la única que puede cambiar nuestra manera de obrar. Y el versículo 5 nos dice que tienes que pensar en la carne o tienes que pensar en el Espíritu. Aquí Pablo comienza a definir al auténtico hombre o a la auténtica mujer de Dios. Y es cierto, las batallas en tu interior, las batallas en mi interior van a estar y van a perdurar hasta el día en que Dios diga, te tienes que venir ya conmigo. Hasta ese día van a perdurar las batallas en tu interior. No pienses que porque hayas recibido a Cristo las batallas se han acabado. No, no es cierto. Hasta el día que vayas con Cristo, las batallas en tu interior perdurarán. Pero ojo, nosotros tenemos que decidir si ponemos nuestros pensamientos bajo la ley, bajo el señorío de Cristo, bajo la ley del Espíritu o bajo la ley del pecado. Yo te digo que si tú pones tus pensamientos bajo la ley del Espíritu, bajo el señorío de Cristo, tus pensamientos cada vez serán más espirituales. Ahora bien, si los pones bajo la carne, bajo la ley del pecado, tus pensamientos cada vez serán más carnales. Más carnales. Entonces, ¿quién tiene que decidir dónde pongo mis pensamientos? Yo. ¿Quién tiene que decidir dónde pones tus pensamientos? Tú. ¿Cómo puedo andar en el Espíritu y no andar en la carne? ¿Cómo puedo saturar mis pensamientos en el Espíritu y no en la carne? Una de las palabras que usa el apóstol Pablo, y en este pasaje en concreto, es andar. Andar. Y en el primer versículo hace referencia a no andar en la carne, sino andar en el Espíritu. En el versículo 4 nos dice que ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Y hay otras palabras que son semejantes a esa, y las usa también mucho el apóstol Pablo, es vivir en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. Todo esto para decirnos que nuestra vida diaria debe distinguirse por estar satisfaciendo los anhelos del Espíritu y no los deseos de la carne. Pero después nos dice, ojo, primero te he dicho, tienes que pensar en la carne o pensar en el Espíritu. Y ahora nos dice el apóstol, ahora bien, ahora tienes que ocuparte de la carne o ocuparte del Espíritu. Y también es una decisión tuya. ¿De qué es de lo que te ocupas? Tienes las dos opciones. Pablo advierte que cuando nos ocupamos de la carne tendremos como fruto final, ¿sabe lo que es? Muerte, morte. Digo como queiras. Pero el final de ocuparse de la carne es muerte. ¿Y sabe cuál nos da como oposición a eso? Lo que nos dice en oposición a eso es las cosas buenas y agradables que te da el Señor. Fíjate la diferencia que hay de vivir en el Espíritu y no vivir en la carne, de ocuparse del Espíritu o ocuparse de la carne. Lo primero que vemos que produce en nosotros el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Y yo pregunto, ¿quién me puede dar una mejor receta para su vida? Para su vida. Que tener paz en su vida.
¿Alguien me puede dar una mejor receta? Si la tienen, yo la escucho. Para mí, lo mejor que me ha dado el Señor, aparte de la salvación, evidentemente, es poder tener una vida plena, con paz total en mi vida. Y yo creo que nadie puede ofrecernos mejor cosa. Nadie. Yo lo he encontrado, y no piensen que no he buscado, pero no he encontrado mejor que tener paz completa en mi vida. La ley del Espíritu produce en nuestro ser interno una vida real que no me puede dar la carne. Produce en nosotros esa paz que solamente viene del cielo. Yo tengo que reconocer que si hay algo que la carne no puede producir es paz. Puede producir satisfacción. Hasta puede producir momentos de alegría. Hasta puedes llenar vacíos en tu vida con diferentes cosas. Pero paz, nunca. No la vayas a buscar ahí porque no la vas a encontrar. Cada vez que se consuma el pecado en tu vida, en mi vida, nuestra vida queda desprovista de la paz que nos da el Espíritu Santo. ¿Recuerdas la última vez que pecaste? Yo la recuerdo perfectamente. ¿Recuerdas la última vez que pecaste? ¿Qué es lo primero que se ha ido de tu vida? La paz. Es lo primero que se va de tu vida, la paz. Y empiezas a... Mira, si eres hijo de Dios y has pecado, lo primero que empiezas a decir, ¡ay, Señor, que fixe! Y ese ¡ay, Señor, que fixe! Es como que te falta el aire, porque sabes que tienes que estar delante de la presencia de Dios cada instante de tu vida y le has fallado. Lo primero que se te va cuando sigues los designios de la carne es la paz. Es la paz. Para que esto no nos pase, lo que nos dice el apóstol Pablo es: ocúpate del Espíritu, ocúpate del Espíritu, ocúpate del Espíritu. ¿Cuántos tienen ocupaciones en su vida? Y mañana, vamos a ver. ¿Cuántos tienen que ir mañana a trabajar? A las 4 de la mañana, a las 5. Yo sigo con la mano. A las 6 también. A la 1, ese me gusta. A mí me preguntaron una vez en el trabajo: ¿a qué hora quieres entrar a trabajar? Y yo le digo: si puedo entrar a las 5, no entro a las 6. Si puedo entrar a las 4, no entro a las 5. Porque ahí se aprovecha el tiempo. A ti, a las 9, muy bien, así me gusta. ¿Y tú? A las 8. A las 8, muy bien. Ser madrugadores y estudiar mucho. De pronto os vienen las vacaciones y podréis dormir más. Bien. Pero tú piensa, ¿cuántas ocupaciones tienes mañana? Débora, ¿cuántas ocupaciones tienes mañana? ¿O es tu día libre? Tengo una lista. Tienes una lista, yo tengo una agenda. Ahora ya la pongo en el móvil porque si no me olvido de todo y me suenan las alarmas. ¿Por qué? Porque tengo muchas ocupaciones. Tú tienes muchas ocupaciones, estoy seguro que tienes muchas ocupaciones a lo largo del día, a lo largo de la semana. Pero lo que nos dice aquí la palabra de Dios es: primero ocúpate del Espíritu. Primero ocúpate del Espíritu. Evidentemente no dejes de trabajar, evidentemente no dejes de hacer las cosas que tienes que hacer, pero primero ocúpate del Espíritu. Pon en orden tus prioridades. ¿En qué te tienes que ocupar primero? Primero ocúpate del Espíritu. Que lo más importante en tu vida sea ocuparte del Espíritu. Y dice la palabra de Dios que así tendrás vida y paz. Por último, ¿por qué un creyente debe de vivir bajo la ley del Espíritu? Pues porque es la única que le da vida a nuestro cuerpo mortal. Dice el versículo 11: el Espíritu de poder, está hablando del Espíritu de poder que vive en nosotros. ¿Por qué tenemos que dejar que sea la ley del Espíritu la que gobierne nuestro cuerpo mortal? Yo creo que la respuesta está aquí, en el versículo 11. Mira, hay dos asuntos muy importantes acerca del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo. Dos asuntos muy importantes. El primero fue
el nacimiento virginal de Cristo. La Biblia nos dice que ese nacimiento fue obra del Espíritu Santo y no del hombre. ¿Cierto? Todos lo saben. ¿Bien? Entonces, de manera que la sangre y la vida que tuvo Jesús vino por una acción del Espíritu. Pero hay otra acción muy importante del Espíritu Santo y Jesús, que tenemos que coordinar, el Espíritu Santo y Jesucristo. Y la segunda acción fue que el Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios, que es el que levantó a Cristo de entre los muertos. Es la segunda cosa. Que el Espíritu Santo levanta a Cristo de entre los muertos. ¿Saben lo que significa eso? Lo que significa eso es un extraordinario poder. Porque se trata de traer al Hijo de Dios desde las profundidades de la tierra, donde estuvo durante 3 días. Durante 3 días. Y dice resucitar. Resucitar. Y esto es muy alentador, porque Pablo lo que nos está diciendo es que de la misma manera que el Espíritu Santo trajo a Cristo a la vida, de la misma manera nos dará a nosotros vida. Amén. De la misma forma. Yo no sé si a ti te es diferente, a mí no me deja indiferente esto. No me puede dejar indiferente. ¿Y saben cuál es la única condición que nos pone la palabra de Dios para que esto suceda? ¿Saben cuál es la única condición? Es que el Espíritu Santo muere en tu vida. Amén, sí, Señor. Que el Espíritu Santo muere en tu vida. Queridos, en mi vida personal estoy viviendo un tiempo nuevo, en el que el Espíritu Santo me está hablando muy, muy fuertemente. Muchas veces nos llamamos pentecostales. Esta iglesia es una iglesia pentecostal. Las asambleas de Dios son una denominación pentecostal. Yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo en el año 82. Se ha hecho antes de hacer. Moito. Este año poco, pero antes. Pero ¿saben una cosa? El Espíritu Santo me dice, mira Luis, lo has recibido en el 82, cierto, pero si yo me quedo en el 82, no soy nada. Si la iglesia pentecostal que ahora pastoreo se queda en el año 47, son 70 años, pero no es nada. No es nada. Tenemos que vivir en el Espíritu. Amén. Tenemos que pedirle, Espíritu Santo, lléname totalmente. Sí, Señor. Lléname totalmente. Y el mensaje de Dios para nuestra vida, para nuestras iglesias en este día, es pídele al Señor, Espíritu Santo, necesito que me llenes. Amén. Necesito que me llenes de la cabeza hasta los pies. Amén. Pero no ahora, sino en cada momento. Amén. Sí, en cada instante. La ley del Espíritu tiene que estar constantemente en mi vida, y para lograr eso solamente lo puedo lograr si el Espíritu Santo me llena totalmente, 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 si tengo una llenura total del Espíritu Santo. Queridos, el Espíritu Santo trae vida. Amén. Termina este pasaje diciendo, ahora no somos deudores a la carne. Dice, deudores sois, no a la carne. No a la carne, no le debo nada. No le debo nada a la carne, sino al Espíritu. Por toda la obra que hace a nuestro favor. Yo no sé cuántos de los que están aquí, yo te invito a que cierres los ojos. No sé cuántos de los que están aquí han intentado vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas. Yo no sé cuántas veces has intentado vivir esta vida cristiana por tus propias fuerzas. Si es así, yo te invito hoy a que te descargues en los pies de la cruz y le digas, no quiero vivir por mis propias fuerzas, no quiero más que siga viviendo por mis propias fuerzas. Quiero, Espíritu Santo de Dios, que seas tú
el que me ayudes, el que me ayudes. ¿Cuántas veces te han faltado las fuerzas? ¿Cuántas veces te han faltado las fuerzas? ¿Cuántas veces en los momentos de debilidad, en los momentos en que el pecado estaba ahí, te han faltado las fuerzas? Yo te invito a que te digas: Espíritu Santo, dame tú las fuerzas, dame tú las fuerzas. En esta mañana yo te invito a que nos presentemos delante del altar de Dios. Nos presentemos delante del altar de Dios y digamos: Señor, te necesito, Espíritu Santo, te necesito. Necesito que me llenes totalmente en esta mañana. Espíritu Santo, necesito que fluyas a través de mí en esta mañana. ¿Cuántos necesitan que el Espíritu Santo les toque en esta mañana? ¿Cuántos necesitan que la unción del Espíritu de Dios sea cayendo sobre ellos en esta mañana? Yo te invito a que te pongas en pie y ahora empieces a clamar y le empieces a decir: Señor, cae sobre mí. Espíritu Santo de Dios, cae sobre mi vida. Espíritu Santo, te necesito, Espíritu de Dios. Necesito más de ti, Señor. Necesito más de ti. Clama, clama, pídele al Señor en esta hora. Es hora de que le clames a Dios. Es hora de que te presentes delante del Señor y le digas: Señor, yo quiero, yo anhelo, yo necesito más de ti. En esta mañana, si quieres, puedes pasar al altar y decirle: Señor, yo necesito más de ti. Señor, yo quiero más de ti. Señor, en esta hora, yo soy el primero en decirle: Espíritu Santo de Dios, anhelo de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, yo necesito de ti. Señor, este es el momento en el que tú, Señor, quieres descender sobre tu pueblo. Espíritu Santo, este es el momento, Señor, en el que tú te mueves, Señor, por cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo de Dios, desciende, desciende, Señor, a este lugar. Dile: Espíritu Santo, desciende sobre mi vida, desciende sobre mi vida. Clama, clama al cielo, diles: desciende, Espíritu de Dios. Te necesitamos, aún en los momentos de angustia, aún en los momentos de dificultad. Espíritu Santo, es cuando más te necesitamos. En esos momentos en que estoy luchando con mi carne, Espíritu de Dios, necesito de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, desciende. Desciende, Espíritu Santo. Deja que el Espíritu de Dios sea fluyendo en tu vida ahora. Deja que el Espíritu Santo sea fluyendo en tu vida. Deja que fluya ahora. Deja que fluya ahora. Dile: tócame, Espíritu Santo. Dile: tócame, Espíritu de Dios, ahora. Ahora, en el nombre de Jesús, se tocando. Sé fluyendo, Espíritu Santo. Sé fluyendo, Espíritu de Dios. Ahora, 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 ahora. Pídele, pídele, Espíritu de Dios. Sé fluyendo ahora sobre mi vida. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor. Toca, Señor, cada vida. Toca, Señor, en este lugar. A cada uno de los que están aquí, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti, Espíritu Santo. Fluye, fluye, fluye ahora, Señor. Fluye ahora, Señor. Sé, Señor, tocando a cada una de las personas que están aquí. Espíritu Santo, derrámate, derrámate, Señor, en este lugar. Derrámate, dile: Espíritu de Dios, derrámate sobre mi vida ahora. Ahora, ahora, fluye, Espíritu Santo. Fluye, Señor. Fluye, Señor. Fluye, Señor. Fluye, Señor, ahora. Para bajar, trabajar. Una resina para él. Dele, me cabra. Oh, la saga, la manay. Dele, may. Dele, may. Santo, santo, santo. Fluye, mi Dios. Fluye, mi Dios. Sé sanando ahora. Sé sanando, Señor. Sé tocando los corazones. Sé tocando las vidas ahora. Queremos, Señor, fluir en tu Espíritu ahora, Dios mío. Señor, queremos que en esta hora, Señor, sea surgiendo, sea derramándote, Señor. Que la unción tuya, Señor, sea depositándose, Señor, sobre todos los que estamos aquí. Ahora, mi Dios. Ahora, mi Dios. Fluye, Señor. Fluye, Señor. Fluye, Señor. Clámale a Él. Clámale a Él. Es urgente que le digas: Espíritu Santo, te necesito en mi vida. Es urgente que le digas: Señor, necesito más de ti, Señor. Oh, santo, santo, santo. Reciba, levante su mano al cielo. Su mano al cielo bien alto. Ahí está la unción de Dios cayendo. La unción que pudre los yugos. La unción que rompe las cadenas. La unción que te levanta, la unción que nos permite andar en el Espíritu. Aleluya, 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 aleluya. Ven, Espíritu Santo, en esta mañana. Aleluya. El altar está abierto para todos aquellos.
Ven en esta mañana, todos los intercesores orando, clamando